La persona más importante que ha caminado en la faz de la tierra es Jesús. Su nacimiento es tan importante que ha dividido la historia en dos partes y sirve como la base para el calendario que la mayoría de nosotros usamos hasta este día. Las personas no mencionan una fecha según el nacimiento de Mahoma o Confucio. En cambio, decimos que un acontecimiento ocurrió un cierto número de años antes o después del nacimiento de Jesucristo. La historia nos dice que Jesús era un judío del primer siglo que vivió en Palestina durante el reinado de Tiberio César. El historiador romano Tácito se refirió a los cristianos derivando su nombre de Cristo, un hombre que fue ejecutado bajo las manos de Poncio Pilato. Nadie con un logro académico serio negaría realmente que Jesús viviera. La pregunta que surge es, ¿quién era él? La identidad de Jesucristo proporciona el punto en el que se divide el cristianismo y las otras religiones. Muchos quieren dar solamente un poco de honor, enseñando que él era un profeta o un gran hombre. Sin embargo, los cristianos enseñan que aquel Jesús era más que un hombre. Él es Dios. En este capítulo examinaremos lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Primero, miraremos a la persona de Jesús y mostraremos que Él es tanto Dios como hombre. Segundo, miraremos la obra que el Señor Jesús vino a hacer. Finalmente, examinaremos 5 frases comúnmente incomprendidas acerca de Él. Declaración de fe: el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su obra vicaria en la cruz, su resurrección corporal de entre los muertos, su exaltación a la diestra de Dios. Lección 3.1 La persona de Cristo. Objetivos 3.1.1 Hablar de cómo Jesús es tanto Dios como hombre. 3.1.2 Hacer una lista de por lo menos 5 pruebas de que Jesús es Dios. Lección 3.2 La obra de Cristo. Objetivo 3.2.1 Explicar la obra de Cristo en la cruz. Lección 3.3 Frases incomprendidas acerca de Cristo. Objetivo 3.1.1 Enumerar y definir por lo menos 4 frases incomprendidas acerca de Cristo. 3 Capítulo 3 La persona de Cristo. La identidad de Cristo es esencial para la fe cristiana. Él vivió como hombre, lección punto 1, pero afirmaba ser Dios. No caben los errores. Si lo que Jesús decía acerca de él mismo no era verdad, entonces sería un mentiroso y no hubiera provisto ninguna salvación. Si Jesús es quien afirmó ser, entonces su palabra fue verdad y la salvación que ofreció es una realidad actual. No debemos tener dudas acerca de la identidad de Cristo. Él fue y es tanto Dios como hombre, y es el Salvador del 3.1.1 mundo. Hablar de cómo Jesús es Dios tanto Dios como hombre. 3.1.2 Un entendimiento claro de la identidad de Cristo empieza cuando reconocemos que Él es Dios. Jesús tenía una relación eterna con Dios que es hacer una lista de por lo única. Él no era solo un hombre con cualidades divinas. Jesús menos 5 pruebas de era un hombre eternamente divino. Él era Dios. Las siguientes verdades señalan que Jesús es Dios. Su divinidad. El nacimiento virginal revela la divinidad de Cristo así como se define en la Biblia y hoy en día, la palabra virgen no se refiere simplemente a cualquier mujer joven. Una virgen es alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales. Cuando el ángel Gabriel informó a María que ella tendría un hijo, ella preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gabriel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el niño será llamado Hijo de Dios. Jesús no fue literalmente el hijo de María y José, él fue el hijo literal de María y Dios. Algunas personas creen que Jesús no compartió ningún DNA o genes con María, su matriz fue simplemente una vasija, y ella no tuvo parte en su concepción. Sin embargo, muchos creen que la naturaleza humana pecaminosa se pasa a través del Padre. Ya que Jesús no tuvo un padre terrenal, él no heredó la naturaleza pecaminosa. En todo caso, como Hijo de Dios, Jesús retuvo su divinidad y naturaleza sin pecado.
El nacimiento virginal es una de las doctrinas más esenciales del cristianismo, uno porque es importante y ha sido examinada muy de cerca por dos razones. ¿Requiere de lo para los cristianos la doctrina del nacimiento virginal? Sobrenatural, y separa a Jesucristo de todos los hombres buenos o líderes religiosos. El milagro del nacimiento virginal permitió que Jesús naciera sin la naturaleza pecaminosa. Si no hubiera sido totalmente sin pecado, Él no hubiera sido el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él tuvo que retener su divinidad, la naturaleza sin pecado como el Hijo de Dios para que su expiación cumpliera los estándares de Dios. La vida sin pecado de Jesús testifica de su divinidad. Pedro escribió que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 2 Porque es imposible. A pesar de que Satanás tentó a Jesús en el desierto, no pudo hacer para cualquier persona natural vivir una vida sin que él pecara. ¿El escritor de los pecados? Hebreos dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es santo, inocente, sin mancha. Jesús pudo vivir una vida sin pecado en la tierra por su naturaleza divina. Jesús proclamó su deidad. Jesús proclamó muchas veces su deidad, así como la autoridad que lo acompañaba. Los siguientes pasajes son algunos ejemplos de sus proclamaciones. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4:25-26. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Yo y el Padre uno somos. Los que le escuchaban entendieron que él proclamaba ser Dios y trataron de apedrearlo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando oró por sus discípulos, Jesús dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Los milagros de Cristo señalan su divinidad. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a la multitud, varones israelitas, oíd 3 ya que los profetas del estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las Antiguo Testamento también maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él hicieron milagros, como es que los milagros de Cristo. Juan también creyó que los milagros de Cristo eran señales que señalan su deidad, indicaban su deidad. Jesús mismo dijo, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Jesús acepta la adoración en los 10 mandamientos. Dios prohibió la adoración a cualquier otro Dios. Los apóstoles rehusaron aceptar adoración. Aún los ángeles rehusaron adoración. Jesús, sin embargo, acepta adoración porque Él es Dios. Los evangelios registran la adoración de los discípulos hacia Jesucristo después que Él caminó sobre el agua y calmó el viento. Después de que Jesús sanó a un hombre ciego y le dijo que Él era el Hijo de Dios, el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Después de la resurrección de Cristo, las mujeres que fueron a la tumba, lo adoraron así como sus discípulos. Además, en Hebreos 1:6, los ángeles adoraron al Hijo primogénito de Dios. En Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Pablo proclama para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos adorar a Cristo porque Él es el Hijo Divino de Dios. Jesús perdona pecados en Marcos 2:5, Jesús usó la autoridad divina y perdonó los pecados de 4 como revela el perdón un hombre paralizado. En otra ocasión, Él dijo a una mujer pecadora que sus de los pecados la divinidad de Cristo.
pecados le eran perdonados. Jesús perdonó en un nivel más alto que un simple humano. Mientras nosotros tal vez perdonamos a aquellos que nos hacen mal, solo Dios puede perdonar verdaderamente los pecados de una persona. Por su naturaleza divina, Jesús fue capaz de perdonar a las personas que no habían cometido pecado directamente contra Él. Los discípulos de Cristo reconocieron su divinidad. Ningún israelita cometió el error de pensar que Moisés era divino. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos cuenta de un grupo de hombres que caminaron con Jesús y vieron su humanidad y aún así, más tarde, lo adoraron, predicaron su evangelio y oraron en su nombre. Tomás habló claramente el punto de vista de los discípulos cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 1:1-3 lee, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 5 resuma 2 versículos el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el de las Escrituras que enseñan que Jesús es divino fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan nos dice porque Él es eterno. Claramente que Jesús es eterno y tuvo un papel importante en la creación. Pablo confirmó las palabras de Juan cuando escribió, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Los apóstoles reconocieron que Jesús es el creador y sustentador del universo. Él es eterno y divino. Por la divinidad de Cristo, Él representa a Dios ante nosotros. Muchos de nosotros hemos visto a un niño que se parece exactamente a su padre. De igual manera, cuando miramos a Jesús como el Hijo de Dios, podemos ver muchas de las características de su Padre. Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús, podemos ver a Dios. Los niños pequeños creen que sus padres pueden hacerlo todo. Mientras 6 de memoria enumere por vamos madurando, aprendemos que los padres terrenales son limitados y no lo menos 5 evidencias de la deidad de Cristo. Pueden siempre cumplir sus promesas. Pero ya que Jesús es divino, Él siempre cumple sus promesas. Él citó a Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mientras otros podrían parecer tontos al hacer esta clase de promesas, Jesús hizo todo lo que dijo y más. Él calmó tormentas, tocó vidas, sanó enfermos, y suplió las necesidades con una palabra. Él aún suplió la necesidad que la humanidad tenía debido al pecado por medio de su sacrificio en expiación por nosotros. Como nuestro Creador divino, Jesús entiende cada detalle de nuestra vida. Podemos confiar completamente en Él. Él puede hacer y hará lo que ha dicho porque Él es Dios. Jesús es hombre. La encarnación de Cristo es una clave principal del cristianismo. La palabra encarnación significa la unión de la deidad con la humanidad en la persona de Jesucristo. Jesús se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Esta verdad es esencial para el cristianismo porque Jesús ha llegado a ser un verdadero hombre para morir como sustituto por el pecado del mundo. Consideremos las siguientes evidencias de esta verdad acerca de la encarnación. Su nacimiento humano y desarrollo. Mateo y Lucas trazan la línea humana de los ancestros de Jesús y enfatizan que él nació de María. Mateo nos da un linaje legal de Jesús a través de José, pero no llama a José su padre. En vez de eso llama a José marido de María. Jesús nació como un bebé y se desarrolló como un humano más. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, Jesús no heredó la Lucas 2:40-52 la humanidad de Jesús. Naturaleza pecaminosa. Cuando el ángel anunció el nacimiento del Salvador a María, le dijo que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y el santo ser que nacerá sería llamado Hijo de Dios. Estas palabras claramente enseñan que el niño Jesús nacería sin una naturaleza pecaminosa. Su cuerpo humano y limitaciones. Jesús se veía y actuaba como un hombre. Es decir,
él tenía un cuerpo humano con todas sus limitaciones. Él se sintió cansado en su viaje a Samaria. Él tuvo sed en la cruz. Él experimentó frustración y desánimo. Un cuadro claro de la humanidad de Jesús también emerge desde el jardín del Getsemaní cuando el horror y la consternación vinieron sobre él. Él dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. El escritor de los Hebreos nos dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Él sufrió dolor y luego murió. Jesús tenía carne. Él entiende nuestros sentimientos y nuestras limitaciones porque Él las experimentó. Su nombre humano el ángel dio a José y a María el nombre del niño. Jesús es la forma griega 8 de memoria, enumere del nombre Josué, un nombre humano que significa Salvador. 3 evidencias de la humanidad de Jesucristo. Bartimeo y otros llamaron a Jesús el Hijo de David, un título humano. Jesús se refirió comúnmente a sí mismo como Hijo del Hombre. Este nombre implica que Él era humano y que Él es el representante de toda humanidad. Jesús tiene una naturaleza doble, divina y humana. Esto no significa que Él es la mitad Dios y la mitad hombre, sino que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Cuando decimos que Él tiene naturaleza divina, queremos decir que todas las características que aplican a Dios también se aplican a Jesús. Cuando decimos que Él tiene naturaleza humana, queremos decir que Jesús añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina. Pablo escribió acerca de esto en Filipenses 2:5, 8, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para describir esto, los teólogos usan el término kenosis, que significa el autovaciamiento. Cuando Él se hizo hombre, Jesús liberó o se vació de la gloria que Él había disfrutado con el Padre por la eternidad. Aunque Jesús la deidad de Cristo 51 mostró vislumbres de su gloria divina durante su ministerio terrenal, así como la transfiguración en el monte de Galilea, mucho de su ministerio terrenal fue llevado a cabo en y por el poder del Espíritu Santo. La humanidad de Jesús es importante porque significa que Él nos entiende. Él ha estado donde nosotros estamos y puede entender cómo nos sentimos. El escritor de los Hebreos indica que Jesús se compadece de los débiles, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Además, porque Jesús era verdaderamente hombre, su muerte pudo servir 9 resuma porque la como un sustituto por nuestro pecado. Naturaleza doble de Cristo es importante para la salvación. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A menudo, pacientes del cáncer requieren de un trasplante de médula de hueso para tener alguna esperanza y seguir combatiendo con esta enfermedad. El donador que corresponda perfectamente debe dar una porción de su médula para salvar la vida de esta víctima del cáncer. Para salvarnos, Jesús sacrificó no solamente su sangre pero su vida misma, porque su vida correspondía perfectamente a la nuestra. 3. La obra de Cristo. En la primera lección de este capítulo, examinamos la deidad y la humanidad. Lección 2 de Cristo. Sin embargo, el cristianismo envuelve más que simplemente la aceptación de estas verdades. Incluye el entendimiento y la aceptación de lo que Jesús vino a hacer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Jesús vino con un propósito, Él tenía una tarea que completar. 3.2.1 Jesús murió por los pecados del mundo. Jesús fue el mejor predicador que ha vivido jamás. Sin embargo, la razón explicar la obra de Cristo principal por la que Jesús vino a la tierra no era para predicar. Más bien, Jesús en la cruz vino para morir,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. 10 ¿Cuál es la razón? Y que sea muerto, y resucite al tercer día. ¿Principal por la que Jesús vino como hombre? Mientras se acercaba la hora de su muerte, el alma de Jesús se estaba llenando de temor. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. La razón por la que Jesús vino a morir era el pecado. Ese pecado no era de él, porque él no tenía pecado. Él vino porque toda la humanidad había pecado, y nuestro pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 afirma que por cuanto todos pecaron, y Romanos 6:23 declara las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir como un sacrificio por nuestros pecados. Pedro claramente describió la obra de Cristo en la cruz cuando escribió: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Esto significa que Jesús sufrió las consecuencias de nuestro pecado al cargar nuestra culpabilidad. Cuando Jesús dijo, consumado es y murió, su trabajo principal había terminado. La reconciliación con Dios estaba disponible para todos los que creyeran y lo recibieran como Salvador. Jesús resucitó de la muerte antes de la muerte de Cristo. Él predijo que resucitaría al tercer día. Después de su muerte, las mujeres que fueron a visitar la tumba, se encontraron con un ángel que les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Pablo recordó a los corintios lo que él sintió que era lo más importante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. A través de los siglos, muchos han cuestionado la resurrección de Cristo. Si no se haga una lista de 3 embargo, la evidencia de la resurrección es sólida, basados en la tumba vacía, evidencias de la resurrección de Cristo. El testimonio de muchos testigos, y el cambio en la vida de los discípulos. Primero que todo, no solo María Magdalena y las otras mujeres pero también Pedro y Juan confirmaron que la tumba de Jesús estaba vacía en el día de la resurrección de Cristo. Dentro de solo unos días, los apóstoles comenzaron a predicar que Jesús había resucitado. Nadie les habría creído si una investigación posterior o si en la visita a la tumba se hubiera hallado un cuerpo. La pregunta era y es, ¿qué pasó con el cuerpo? Algunos afirman que Jesús realmente no murió, que simplemente estaba inconsciente. Aún, si hubiera sido así, ¿cómo movió la piedra y pasó por en medio de la guardia? Otros afirman que alguien robó el cuerpo. Pero ya que la tumba estaba al cuidado de la guardia, es muy improbable que alguien pudiera haber robado el cuerpo sin despertar a la guardia. Quizás la prueba más fuerte de la tumba vacía era la voluntad de los discípulos de sufrir y hasta morir por sus declaraciones de que Cristo había resucitado. Si los apóstoles habían robado el cuerpo, sus enseñanzas acerca de la resurrección se habrían basado en una mentira. Ninguno de ellos se habría sometido a la muerte por una falsedad. Mejor dicho, los apóstoles sabían que la única explicación consistía en que Jesús se había levantado de la muerte exactamente como Él lo prometió. Segundo, el testimonio de múltiples testigos da evidencia de la resurrección de Cristo. Los relatos de la resurrección en los evangelios indican que Jesús apareció a las mujeres cuando ellas dejaron la tumba. También, como antes se indicó en 1 Corintios 15:3, 8, Jesús se apareció a Pedro, a los 12, a 500 discípulos, a su hermanastro Santiago, a todos los apóstoles y finalmente a Pablo. Según este pasaje, muchos de estos testigos oculares todavía vivían cuando Pablo escribió su carta a los Corintios. La enseñanza entera de Pablo pudo haber sido cuestionada si los corintios no conocían estas declaraciones como verdaderas. Tercero,
La vida de los discípulos cambió dramáticamente como consecuencia de la resurrección de Cristo. El grupo que encontramos en Hechos era totalmente diferente al grupo temeroso que escapó en la oscuridad cuando Jesús fue arrestado. Ahora ellos eran valientes, valerosos y comprometidos con su causa. Ellos cambiaron el mundo con su mensaje. Este cambio no podía haber ocurrido si la resurrección no fuera una realidad. La realidad de la resurrección es una parte esencial de la fe cristiana por dos razones principales. Pablo señaló estas dos razones cuando escribió: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primero, la resurrección probó que la muerte de Cristo por nuestros pecados fue eficaz. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación es un término legal que significa declarar a uno justo. Refleja el fallo de un caso en un juzgado donde la persona acusada es declarada inocente. Porque Jesús está vivo, nosotros somos declarados inocentes de todos los cargos del pecado. Y esta declaración no ocurre solo una vez. Es toda una vida de acontecimientos que continúan mientras vivamos por fe en comunión con nuestro Señor resucitado. Segundo, la resurrección de Cristo garantiza nuestra futura resurrección como creyentes. Si Jesús no se hubiera levantado de la tumba, tendríamos esperanza solo para esta vida. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El término primicia se refiere a la primera cosecha o la primera producción del fruto de un esfuerzo. La resurrección de Cristo señala hacia el futuro cuando Él vuelva en el rapto y resucite a los creyentes que murieron. Aquellos que pertenecen a Jesús serán levantados como Él fue. Dios ha prometido vida más allá de la tumba. Jesús es exaltado en lo alto. El Nuevo Testamento enseña que después de su resurrección, Jesús ministró por 40 días y entonces volvió al cielo. Pablo escribió que el poder de Dios exaltó a Jesús a un gran lugar de honor y poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Como Dios eterno, Jesús estaba ya sobre todas las cosas. Sin embargo, Él volvió al cielo en su humanidad, fue levantado a una posición de gloria y honor y colocado en su lugar legítimo como el Señor soberano. Esto resultó en algunos beneficios maravillosos para su pueblo. El bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus seguidores: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. En el día de Pentecostés, Pedro dijo a la multitud: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La seguridad de que Jesús está preparando un lugar para nosotros. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La verdad de que Jesús está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pablo escribió respecto a aquellos que tratan de condenarnos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En la vida, aquellos que tienen amigos en posiciones altas a menudo obtienen beneficios extras. No obstante, nunca debemos olvidar que en Jesús todo cristiano tiene un amigo en el lugar más alto e influyente de todo el universo. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Jesús une ahora los oficios divinos o posiciones de profeta, sacerdote y rey. Un profeta habla de parte de Dios. Moisés había predicho: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios.
Pedro aplicó esta promesa a Jesús en Hechos 3:22, 23. Un sacerdote es una persona especial consagrada quien representa a Dios delante de las personas y a las personas delante de Dios. Jesús es el perfecto sumo sacerdote, aquel quien puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús también es Rey. El Señor prometió a David un reino eterno. Isaías vio a un rey que se sentaría en el trono de David por la eternidad. Jesús vino como hombre y predicó las buenas nuevas del reino de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que un día Jesús regresará a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. La posición de Cristo como profeta, sacerdote y rey es algo que debería revolvernos dentro de nosotros. Deberíamos escucharlo como el profeta que revela la palabra y la voluntad de Dios. Deberíamos traer todas nuestras necesidades a Dios a través de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Deberíamos obedecer a aquel que es Rey y Señor y prepararnos para su regreso. Deberíamos seguir el ejemplo de los miles alrededor del trono que vemos en Apocalipsis 5:12, quienes adoraron cantando: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús nuestro Salvador, Señor y Rey, es digno de toda nuestra adoración y alabanza. 3 frases incomprendidas acerca de Cristo. Lección 3. Durante siglos, desde el ministerio terrenal de Cristo, muchas falsas enseñanzas acerca de Cristo se han levantado. Algunos han enfatizado su humanidad hasta el punto de casi negar su deidad. Otros hacen lo opuesto, enfatizan su deidad hasta el punto de casi negar su humanidad. Estas enseñanzas fallan en entender la verdad de que Jesús es tanto Dios como hombre a la misma vez. A menudo, el problema empieza con un malentendido de uno de los títulos o frases que describen a Jesús. El Hijo de Dios 3.3.1. Aunque muchos están de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios, ellos enumerar y definir por discrepan en el significado exacto de este título. Quienes dudan de la deidad de lo menos 4 frases Cristo pueden indicar correctamente que la Biblia llama a los ángeles los hijos incomprendidas acerca de Dios. En Lucas 3:38 a Adán se le llamó Hijo de Dios. Cristo. Pablo aún llamó a los cristianos los hijos de Dios en Romanos 8:14, 19, 9:26. Sin embargo, estas referencias se diferencian de aquellas que se refieren a 12 en qué sentido se llamó Jesús. Adán y los ángeles son los hijos creados de Dios. Los cristianos son los a un ángel, a Adán, aún a cristianos, y a Jesús hijo de hijos adoptivos de Dios. Solo Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús Dios, estaba con Dios antes de la creación del mundo y tuvo parte en la creación. Él es único y es correcto llamarle su Hijo unigénito en Juan 3:16. El Padre mismo testificó acerca de Jesús 2 veces. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesucristo se refería a Dios como su Padre, los judíos sabían 13 qué significaba para perfectamente bien a lo que se refería. Ellos reconocían que Él se estaba haciendo los judíos cuando Jesús proclamaba que Dios era su a sí mismo igual que Dios. Ningún ángel o cristiano nunca padre, podrían proclamar ser el Hijo de Dios en el mismo sentido que Jesús lo hizo. Enfocar demasiado la atención en la humanidad de Cristo causa que algunos individuos se olviden de que ellos deben tratar con reverencia a Cristo como deidad, el Hijo de Dios. El escritor de los Hebreos escribió a personas que estaban en peligro de tomar por sentado a Dios y su Hijo, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Uno con el Padre. Algunos niegan que Jesús sea Dios, diciendo que el ser uno con el Padre no prueba su deidad. Ellos tal vez se refieren a Juan 17:20, 22 cuando Jesús habló de que sus seguidores fueran uno, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí,
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En este pasaje, Jesús estaba orando porque sus seguidores pudieran caminar en unidad y ser uno en propósito. Es ciertamente verdad que el Padre y el Hijo son uno en propósito y proveen un ejemplo que debemos seguir. Sin embargo, esta no es la única manera en que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Ellos también son uno en naturaleza o carácter, lo que Pablo aclaró en Filipenses 2:5, 6, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Desde el principio, Jesús era igual a Dios y ha tenido la naturaleza de Dios. Aún así, Él se humilló a sí mismo, se hizo hombre, y caminó en obediencia al Padre. Un espíritu humilde es una de las claves para la unidad por la que Jesús oró. 14 Jesús oró pidiendo que para sus seguidores. Las iglesias han sido destruidas porque muchas personas sus seguidores sean uno. ¿Cómo se puede lograr esta? Quieren estar en control. Si queremos caminar en la unidad por la que Jesús oró, unidad, debemos estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y dejar el control, primero a Dios y luego unos a otros. El Hijo Unigénito. La frase el Hijo Unigénito que se encuentra en Juan 3:16 y otros pasajes ha hecho que algunos tropiecen. Por estas palabras, algunos han llegado a una conclusión equivocada de que Jesús es un ser creado cuyo inicio fue su nacimiento humano. Sin embargo, en el idioma griego, la palabra que se usa en este pasaje es monogene, que significa único en su clase. Cuando nos referimos a algo que es exclusivo, por lo general queremos decir que es único, que no hay ningún otro como él. En este sentido, Jesús es un Hijo Unigénito más bien que un Hijo engendrado. La Nueva Versión Internacional de la Biblia usa correctamente este término en las siguientes escrituras. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Así, la palabra unigénito no se refiere al nacimiento de Cristo. Por otro lado, el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Hijo que a 15 en que dos maneras las nacido en dos maneras, como Mateo y Lucas lo describen, Jesús nació. Escrituras se refieren a Jesús como un ser que ha nacido, como un bebé en esta tierra. El Nuevo Testamento conecta el término nacer con la resurrección de Cristo. En Hechos 13:32, 33, Pablo declara, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya que Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, ¿qué significa que Hechos 13:33 se refiera al Salmo 2? Juan Wesley concluye que Jesús no se hizo sino que fue declarado ser el Hijo de Dios en la resurrección. Esta conclusión parece estar de acuerdo con Romanos 1:4, en donde Pablo escribió que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios habla de llegar a ser el Padre de Cristo en la resurrección porque Él dio a su Hijo a la muerte y entonces lo recibió como su Hijo que volvió de la tumba. En resumen, entonces, concluimos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él nació en carne humana en Belén. Él nació de la tumba en Jerusalén. No obstante, nunca hubo un momento en el cielo cuando el Padre existiera sin Cristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, nunca debemos olvidar que 16 como puede mostrar a somos hijos de Dios solo por su gracia. Dios ha adoptado como sus hijos e hijas. Dios gratitud por haber dado la vida de su Hijo unigénito a aquellos que creen en Jesús. Sin embargo, ¿hay una diferencia entre ser el Hijo para pagar su adopción?
unigénito y ser uno de sus otros hijos. Mientras que Jesús ha sido el Hijo de Dios por la eternidad, solo la gracia de Dios ha hecho posible nuestra adopción en su familia. Segundo, nunca debemos olvidar el precio que Dios pagó para adoptarnos como sus hijos. Su gracia le costó la muerte de su Hijo unigénito. El Padre ha demostrado un amor maravilloso por nosotros. Debemos corresponder a ese amor por siempre, con gratitud por el precio que Él escogió pagar. El primogénito. La palabra primogénito ha llevado a algunos a conclusiones erróneas de que 17 como da esperanza Jesús nació primero, antes que cualquier otro. Más bien, el Nuevo Testamento a los creyentes Apocalipsis 1:5, usa el término primogénito concerniente a Jesús para figurativamente enseñar que Él es el primero en jerarquía y referirse a su resurrección. En la tradición judía, el hijo primogénito tenía una posición especial de honor. La declaración de que Jesús era el primogénito entre muchos hermanos 18. ¿Cree usted que como lo compara a Él con los hijos e hijas adoptados por Dios? ¿Enseña que como primogénito, Jesús debía tener un comienzo? ¿Por qué primogénito, Jesús es merecedor de mayor respeto y honor que cualquier otro? ¿Sí o por qué no? A pesar de que Jesús tiene todos los derechos como primogénito, Él vino como siervo y llamó a sus seguidores a servirse el uno al otro. Además, Apocalipsis 1:5 describe a Jesús como el primogénito de los muertos. Aquí, Jesús no es solamente el primero en jerarquía pero también el primero en orden, porque Él fue el primero en levantarse permanentemente de la muerte.